conversión del tripsinógeno a tripsina va a condicionar que se activen otras proteasas como son la carboxipeptidasa, la elastasa y la quimotripsina. Asimismo, esta va a actuar de forma de regulador positivo, aumentando la secreción de sí misma. Además, la secretina y la colecistocinina van a actuar aumentando la secreción de estas proenzimas y la somatostatina va a inhibirlas. Dentro de la epidemiología, vamos a tener que se presenta en mayor frecuencia en los hombres y en las mujeres va a ser menos frecuente, incluso la tasa de mortalidad va a ser menos alta. Dentro de la etiología, vamos a tener tres causas principales que van a ser la litiasis biliar, la de causa alcohólica y la idiopática. Entre la litiasis biliar y la pancreatitis aguda de causa alcohólica van a formar el 80 al 90% de las causas. Entonces, como ya les mencioné, las causas obstructivas van a ser las principales y tenemos aquí a la coledocolitiasis. En un 30 a 60%, también tenemos la presencia de tumores pancreáticos o ampulares, la presencia de toxinas y fármacos, toxinas como es el alcohol etílico, que ya les mencioné que es una de las primeras causas, y esta va a ocurrir en un 15 al 30% de los casos. También está relacionado con el alcohol metílico, con fármacos como las sulfonamidas y las tetraciclinas. De causas metabólicas tenemos la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia. Dentro del traumatismo, este puede ser accidental o iatrogénico, puede ser por postoperatorio, que sea abdominal o no, o por la realización de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. También puede ser hereditaria, inmunitaria asociada a IG4, infecciosa, por virus como de parotiditis, virus de la hepatitis A, B, Epstein-Barr, Coxsackie, bacterias como Mycoplasma, Campylobacter, parásitos, y etiologías vasculares como isquemia, hipoperfusión, embolias, aterosclerosis o vasculitis. Y también aquí tenemos las de causa idiopática. Entonces, como les mencioné, el páncreas va a tener unos mecanismos de autoprotección, como es el empacado de las proteasas pancreáticas en forma de protoenzimas precursoras, que como ya les mencioné, del tripsinógeno. Igual, la homeostasia del calcio intracelular, esto va a condicionar unos niveles bajos de calcio dentro de las células, que va a destruir la tripsina que se active de forma espontánea. Igual aquí tenemos lo que es el equilibrio ácido-básico y también sustancias que secretan como inhibidores de proteasas. Dentro de los tipos podemos visualizar lo que es la pancreatitis edematosa intersticial o la necrotizante en lo que es la tomografía computarizada. Y esto va a mostrarnos más o menos el nivel de afectación que tiene la lesión. Ya, dentro de la fisiopatología vamos a tener tres fases. Dentro de la fase inicial vamos a tener lo que es la activación de las enzimas digestivas intrapancreáticas. Esto va a condicionar lo que es un daño de las células acinares. En este caso, en esta imagen podemos observar que hay una obstrucción del conducto pancreático debido a una coledocolitiasis. Esto va a condicionar que haya un aumento, que no haya una salida de la secreción pancreática, lo que va a llevar a la activación de estas sustancias digestivas. Y esto va a llevar a la segunda fase, que va a ser la activación y la quimoatracción y el secuestro de leucocitos, que va a llevar a una inflamación. Y por última fase tenemos que estos efectos de las enzimas proteolíticas que se han secretado y las citocinas debido a la inflamación van a causar lo que es lesión y muerte. Además, esto va a aumentar la secreción de lo que es bradicinina, sustancias vasoactivas e histamina. Entonces, una vez que se han secretado todos estos factores, vamos a tener lo que es una fuga capilar y esto va a generar lo que es un edema intersticial. Esto va a llevar este edema va a llevar a una ruptura del páncreas y esto va a activar lipasas, lo que va a causar que haya una necrosis licuefactiva hemorrágica del tejido graso peripancreático con una posterior necrosis. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, la principal va a ser el dolor. Este va a ser intenso, postrante, epigástrico, que se irradia en forma de cinturón y que tiene como antecedentes el consumo de comida o alcohol. Estos siempre van a ser desencadenantes. Por lo que es muy importante de preguntarle esto al paciente en la anamnesis. Ya, dentro de las náuseas y vómitos, estas van a ser de contenido gástrico biliar, van a ser copiosos y tienen la característica de que no van a aliviar el dolor. Igualmente puede estar asociado a hipo. Dentro del examen general
debemos evaluar a nuestro paciente ante la presencia de signos de shock, porque esto nos va a ayudar a identificar la gravedad. Como puede ser taquicardia, hipotensión, oliguria, anuria. También tenemos lo que es diaforesis. Algunos pacientes también pueden cursar con ictericia, con una ictericia tardía. Dentro del abdomen vamos a tener lo que es la sensibilidad, plenitud y la distensión. También podemos tener la presencia de hemorragia retroperitoneal y esta se va a manifestar en forma de signos, como es el signo de Gray-Turner, que es la formación de equimosis en los flancos, y el signo de Halsted-Cullen, que se va a manifestar en el área periumbilical. Aquí podemos observar un signo de Halsted-Cullen. Aquí en esta imagen podemos ver el signo de Gray-Turner. Aquí igual el de Halsted-Cullen, periumbilical, y aquí podemos observar ambos. También hay que mencionar que la peristalsis en estos pacientes va a estar disminuida. Ya. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico de pancreatitis aguda va a necesitar de dos de los siguientes criterios, dos o más de los siguientes. El dolor abdominal agudo, que ya les mencioné anteriormente, que es de inicio súbito, que va a ser persistente, epigástrico irradiado en forma de cinturón y que va a estar desencadenado por el consumo de comidas grasosas o alcohol. También tenemos los niveles séricos de amilasa o lipasa, que van a estar elevados mínimo 3 veces sus valores normales. Hay que mencionar aquí que la lipasa tiene una sensibilidad mucho mayor debido a que esta va a tener un tiempo más alto, va a durar más tiempo en la sangre. Entonces, este se va a normalizar entre los 4 y los 7 días después del inicio del dolor. Y dentro de la última característica, tenemos los hallazgos de pancreatitis aguda en la tomografía axial computarizada o en una resonancia magnética. Nosotros también podemos realizar ecografías o también podemos recomendar realizar TC en pacientes en los que se sospeche cáncer de páncreas, sobre todo en los mayores de 40 años. También tenemos lo que son escalas predictoras de gravedad. Tenemos los criterios de gravedad de Ranson, que estos nos van a ayudar a clasificar si es que el riesgo de la pancreatitis aguda es pancreatitis aguda grave, que nos va a recomendar realizar una tomografía computarizada después de 48 a 72 horas. Y tenemos también la clasificación de gravedad realizada de Atlanta, que es una de las que más se usan y va a clasificar la pancreatitis en pancreatitis aguda leve, moderadamente grave y grave. La leve va a estar caracterizada porque no tiene fallo orgánico y tampoco tiene complicaciones locales ni sistémicas. La pancreatitis aguda moderadamente grave, esta va a tener fallo orgánico transitorio menor de 48 horas y puede tener la presencia de complicaciones locales y o sistémicas. Y la pancreatitis aguda grave va a tener el fallo orgánico persistente por más de 48 horas. Dentro de las complicaciones vamos a tener complicaciones localizadas y generalizadas. Dentro de las localizadas tenemos las colecciones peripancreáticas que se van a presentar durante las primeras 4 semanas y que son de resolución espontánea en la mayoría de los casos. Los pseudoquistes pancreáticos, estos se van a formar cuando estas colecciones peripancreáticas van a desarrollar una pared y estos tienen la capacidad de resolución espontánea del 50% y puede ser necesario realizar drenaje endoscópico cuando estos son sintomáticos, miden más de 5 centímetros o tienen más de 7 semanas, pero ya vamos a ver más adelante el tratamiento de estos. También tenemos abscesos pancreáticos o la erosión de vasos sanguíneos y dentro también tenemos la colección necrótica que va a ser la necrosis de esta lesión inicial o la necrosis tabicada, que va a ser la tabicación y necrosis de esta colección. Y estas pueden ser estériles o infectadas, y esto nos va a indicar el uso de antibióticos o no. Dentro de las manifestaciones generalizadas tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis, coagulación intravascular diseminada, neumonías, choque, insuficiencia renal aguda y también puede generar hipocalcemia. Dentro del tratamiento vamos a tener inicialmente el tratamiento del dolor. Este puede requerir el uso de opioides y se ha recomendado el uso de polifarmacia analgésica en el que podemos utilizar AINES, paracetamol y opioides. Dentro de los opioides que se recomiendan tenemos la meperidina, la buprenorfina, la morfina y el fentanilo, aunque se ha mencionado que la morfina puede causar espasmo del esfínter de Oddi, pero no se desaconseja su uso tampoco. Dentro de la hidratación podemos utilizar lo que es una solución cristaloide balanceada
balanceada, como es el lactato de Ringer, de 200 a 500 ml por hora, y luego una terapia de mantenimiento de 5 a 10 ml kilogramo por hora. Y lo que nos va a... es importante que ingrese alrededor de 2.500 a 400 ml en las primeras 24 horas, ya que esto va a reducir el riesgo de mortalidad. Es importante para la hidratación que nosotros tengamos en cuenta lo que es el monitoreo cardiopulmonar por el riesgo de desarrollar edema por una sobrecarga de fluidos. También tenemos que mantener el hematocrito entre 35 y 44%, ya que este es un factor de condicionante de riesgo para la pancreatitis aguda. También tenemos lo que es la medición del gasto urinario y la corrección de la relación del BUN-creatinina. Dentro de la nutrición, se recomienda iniciar inmediatamente la alimentación enteral en la pancreatitis aguda leve, ya que esto disminuye el riesgo de complicaciones, de infección, necrosis y falla orgánica. Y en los pacientes con pancreatitis aguda grave se les recomienda la nutrición por sonda. Los antibióticos que se recomiendan son imipenem junto con cilastatina para disminuir su excreción. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que esta nos va a servir para realizar una esfinterotomía, y la colicistectomía, esta se recomienda que sea de forma temprana en las primeras 48 horas en los pacientes con pancreatitis leve. Ya, entonces aquí tenemos unos algoritmos diagnósticos y de tratamiento. Entonces, como ya les mencioné, aquí tenemos los criterios, los 3 criterios. Tenemos la amilasa, los lipasas que deben estar elevados 3 veces sus valores iniciales, la TC de abdomen que esté alterada y la sintomatología. Esto nos da el diagnóstico de pancreatitis aguda y debemos clasificarlo. Una vez que la hemos clasificado, la leve, como les mencioné, solo requiere analgesia, dieta absoluta de 3 a 5 días. Si es que es litiásica, se debe valorar la colicistectomía. Y en las moderadamente graves y graves se recomienda nutrición enteral con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal o alimentación no parenteral. Pero se recomienda mejor la nutrición enteral. Claro, ¿puedes repetir la diapositiva anterior, por favor? Ya, doc. ¿Puedes repetir la diapositiva anterior? La diapositiva anterior. ¿Cuál? ¿La de tratamiento, doc? ¿O cuál? Ajá, la anterior a esta, justamente la anterior. No hay cómo repetir. Eso. Solo que creo que está un poquito limitado. No te preocupes. Es importantísimo eso, la hidratación, siempre tienes que optimizarla, porque si ustedes no le hidratan bastante, recuerden que estos pacientes hacen un tercer espacio, puede causar problemas como un pseudoquisto, que serían las complicaciones que puede presentar estos pacientes, ¿no? De la nutrición, entre más pronto le des de comer, mejor. Eso se ha visto, para que las velocidades del colon no se atrofien. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que estabas hablando ahí de las complicaciones, que sería la otra diapositiva que estabas hablando ahí, recordemos en todo caso que cuáles van a ser las complicaciones. Creo que eso no vas a hablar mucho, ¿no es cierto? No, Lo que es un no le pseudoquiste. profundicé más. Eso ya es otro tema, ¿no? Sí, eso es otro tema, pero yo les digo que sí se ha visto ahora en el hospital últimamente estas complicaciones. Entonces, para solo saberlo, menos de 4 semanas puede darse una pancreatitis intersticial edematosa, y cuando es de 4 semanas la complicación es un pseudoquiste pancreático. Eso por un lado. Y por otro lado también puede darse una pancreatitis necrotizante. Menos de 4 semanas, colecciones necróticas agudas, y más de 4 semanas, necrosis encapsulada. Repito, eso es importante saber cuál es la clasificación de las posibles complicaciones locales del páncreas. Entonces, háganse en la idea que serían 2 clasificaciones. La una, edematosa, y la otra, necrotizante. Dentro de la edematosa, menos de 4 semanas, colección líquida peripancreática, y más de 4 semanas, pseudoquiste pancreático.
Dentro de la otra clasificación que les dije, que lo hagan mentalmente, la pancreatitis necrotizante, estos tiene dos. Menos de 4 semanas, colección necrótica aguda y más de 4 semanas de necrosis encapsulada. Es importante que lo sepan. ¿Qué más tienes? Ah, no, ahí tienes. Todo lo que está ahí, lo que he puesto ahí, Caro, es importante que ustedes sepan porque les pueden preguntar en algún momento. ¿Qué más tienes, Caro? Yes, doc. ¿Nada más? Sí, no, sí tengo más temas, doc, porque me había dado como 5. Sí, tengo algunos temas, ya. Ya. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, cuando es moderadamente grave o grave, necesitamos iniciar rápidamente lo que es la nutrición enteral con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Esto se compara contra la nutrición parenteral. Si presenta colangitis u obstrucción biliar, se recomienda una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Si se presenta necrosis infectada, se utiliza antibióticos más necrosectomía. Esto se va a realizar en un quirófano. Si existe un pseudoquiste, se debe realizar el seguimiento. Entonces, para el tratamiento del pseudoquiste, como les mencioné anteriormente, así presenta síntomas, es decir, que es doloroso, puede causar compresión de órganos vecinos, infección, hemorragia, se recomienda el drenaje. Si es que no es así, se debe observar, ya que estos tienen una resolución espontánea la mayoría de las veces. Y ahora voy a hablarles sobre la pancreatitis crónica. Ya. Dentro de la pancreatitis crónica, esta va a ser un trastorno progresivo del páncreas que va a estar causado por inflamación continua o episódica y daño irreversible a la estructura, es decir, el desarrollo de fibrosis del páncreas y alteraciones en su función, tanto la exocrina como la endocrina. Esta se va a presentar principalmente en pacientes masculinos, afrodescendientes, que sean consumidores de alcohol de 60 a 80 ml por día, consumo de tabaco, enfermedades sistémicas como puede ser la fibrosis quística, que es la más frecuente en niños, y también está asociado a hipertrigliceridemia. Y esto se va a llevar principalmente como mecanismo de la obstrucción crónica del conducto pancreático. Ya, dentro de su fisiopatología, vamos a tener que esta obstrucción va a condicionar que se genere un ambiente ductal viscoso. Esto va a generar que haya la formación de tapones que va a aumentar la obstrucción ductal. Esto va a causar que haya un daño de los acinos pancreáticos, que va a causar que haya una infiltración de células mononucleares en el tejido pancreático, llevando a una fibrosis. Esto también puede llevar a una hipertensión ductal pancreática, que puede condicionar a una hipoperfusión y puede llevar a una lesión isquémica acinar concomitante. Dentro de las manifestaciones clínicas, el dolor va a ser la principal. Vamos a tener las mismas crisis epigástricas similares, el dolor es similar al de la pancreatitis aguda. Este se va a desencadenar tras alimentos o bebidas. El paciente menciona que tiene una mejoría de la sintomatología en la posición de plegaria. Dentro de la diarrea pancreática, nosotros tenemos que esta va a ser de característica grasosa, maloliente, es decir, una esteatorrea. Va a afectar. Tenemos también la presencia de creatorrea, es decir, la pérdida de proteínas por las heces. Tenemos también el déficit de vitaminas liposolubles, como son la D, la E, la K y la A. Y otros síntomas, como es la distensión abdominal, también puede presentar ictericia, pérdida de peso y la diabetes pancreática. Pero estos se presentan mucho más cuando hay una pérdida del más del 90% de la función pancreática. También nos han mencionado sobre la pancreatitis autoinmune. Aquí hay un pequeño resumen sobre esto. Y tenemos de dos tipos, la pancreatitis autoinmune de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 es de predominio masculino y va a estar relacionada con IgG4. Esto va a formar lesiones fibroesclerosantes inflamatorias en el páncreas y puede llevar, y como características clínicas, está la manifestación de ictericia, dolor epigástrico y características de insuficiencia pancreática. También puede presentar afectación multiorgánica. Y la pancreatitis autoinmune de tipo 2, esta no tiene predominio sexual, está relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal y también esta puede producir ictericia obstructiva y de igual manera lo que es el dolor epigástrico y características de insuficiencia pancreática.
Bueno, dentro del manejo, ya les voy a hablar más adelante sobre el diagnóstico, pero les voy a mencionar aquí ahorita un ratito el diagnóstico, el tratamiento, perdón. Y como es autoinmune, vamos a tratarla con glucocorticoides. Estos van a generar una respuesta rápida normalmente, pero si es que no, podemos utilizar medicamentos inmunomoduladores como es la satioprina y el rituximab. Cuando existe falta de respuesta ante estos medicamentos, se debe descartar cáncer pancreático. Ya, dentro del diagnóstico tenemos la anamnesis, que debemos condicionar los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, cuadros repetidos igual de pancreatitis aguda, añadidos a la sintomatología. Entonces, aquí en el laboratorio vamos a diferenciarlo, ya que las enzimas que están elevadas en la pancreatitis aguda van a ser normales, ya que estas van a disminuir. Ya, y se puede también diagnosticar mediante la fecal elastasa, que esta va a ser una enzima que se va a eliminar intacta por las heces, y esto nos va a indicar más o menos la producción pancreática. Igualmente tenemos la prueba de secretina o de colecistocinina, que va a aumentar la secreción pancreática, pero esta no se realiza mucho porque son pruebas caras. Y en las imágenes tenemos la TC. Podemos observar la dilatación, la calcificación pancreática, la atrofia o la presencia de un cáncer. Y también se puede, el gold estándar es la ecoendoscopía. Aquí podemos observar lo que son las alteraciones ductales y parenquimatosas. Entonces, aquí nosotros en esta imagen podemos observar calcificaciones que están aquí, que se pueden observar. Entonces, ya para el algoritmo diagnóstico de tenemos la presencia de la sospecha de un paciente con pancreatitis crónica, asociado a factores genéticos, a síntomas clínicos típicos, más insuficiencia pancreática, o ante la presencia de una prueba de función pancreática sugestiva de insuficiencia, se debe recomendar realizar una imagen por TC o por resonancia magnética. Si es que esta es positiva, tenemos el diagnóstico de pancreatitis crónica. Si es que es negativa, se debe realizar una ecoendoscopía, o cuando también tengamos hallazgos incidentales en otras pruebas de imagen. Si es que este es positivo, ya tenemos el diagnóstico. Si es que no lo es, tenemos que realizar otra imagen de TC o resonancia magnética, y se debe programar test genéticos para la pancreatitis crónica. Y dependiendo de los resultados de esto, vamos a enviar a una histología o no, o podemos considerar otros diagnósticos alternativos. Si es que ya llegamos al diagnóstico de pancreatitis crónica, necesitamos realizar unas pruebas de función pancreática para evaluar la afectación. Entonces, dentro de la pancreatitis autoinmune también tenemos los criterios HISORT, que nos indica que debemos tener, dentro de la histología, debemos tener al menos uno de los siguientes: infiltrado linfoplasmocítico con fibrosis estoriforme y flebitis obliterativa, o la presencia de más de 10 células, IgG4 positivas. Dentro de la imagen y serología, la presencia de todos estos indicadores, que es el páncreas agrandado, el pancreatograma que muestra un conducto pancreático irregular, los niveles séricos elevados de IgG4. Y la respuesta a los esteroides, que cumple igual con todos los criterios. Y aquí tenemos la enfermedad pancreática inexplicable, los niveles séricos elevados de IgG4 y la resolución o mejoría tras la administración de los corticoides. Ya. Y dentro del tratamiento de la pancreatitis crónica, tenemos que hay que eliminar las sustancias que condicionan a un aumento del riesgo, como es el alcohol y el tabaco. El tratamiento del dolor se va a dar igual con analgésicos, como es el paracetamol. Se puede utilizar tramadol, morfina, antioxidantes y cirugía en caso de que los pacientes lo requieran. También existe la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. Se recomienda más de 4.000 unidades de lipasa en las comidas grandes. También se debe administrar insulina en los pacientes que ya hayan llegado a una insuficiencia pancreática endocrina, y los corticoides en caso de la pancreatitis autoinmune. Ya, Doc. Bueno, ahora con respecto a las litiasis vesiculares.
Tenemos primero la colelitiasis. La colelitiasis va a ser la presencia de cálculos al interior de la vesícula biliar. Y tenemos otras definiciones como son la coledocolitiasis, la colecistitis y la colangitis. La coledocolitiasis va a ser la presencia de litos en el colédoco, es decir, que van a estar ubicados aquí en el conducto. La colecistitis va a ser una inflamación de la vesícula biliar. Y la colangitis va a ser una infección de las vías biliares. Ya, entonces dentro de lo que es la colelitiasis, esta va a ser más frecuente en mujeres en una relación de 3:1 y está relacionado con los estrógenos y con el uso de anticonceptivos orales. También se presenta con mayor frecuencia en pacientes que sufren obesidad mayores de 30 kilogramos por metro cuadrado, su IMC, y también la pérdida rápida de peso por el desbalance lipídico. Entonces aquí tenemos lo que es la regla de las 6 Fs. Dentro de lo que está fat de gorda, femal de mujer, fértil, mujer en edad fértil, 40 que tenga 40 años, fair skinned de piel blanca y que tenga historia familiar de colelitiasis. Dentro de los tipos de cálculos vamos a tener que estos están formados por sales biliares, colesterol, fosfolípidos y proteínas, bilirrubina, agua y electrolitos. Entonces tenemos 3 tipos de cálculos. Tenemos los cálculos de colesterol, que van a ser los más frecuentes, y se van a dar debido a la precipitación del colesterol y a la sucesión de la formación de litos. Estos se van a presentar el 75 al 90% de los casos, y las causas van a ser por sobresaturación de colesterol, desbalance de las sales o ácidos o fosfolípidos, o estasis de la vesícula biliar. Dentro de los cálculos pigmentarios negros, estos van a darse debido a la formación del bilirrubinato de calcio. Y esto se va a dar debido a la hemólisis, ya que esto va a aumentar los niveles de bilirrubina no conjugada, y esto va a hacer que se una al calcio formando estos cálculos pigmentarios negros que sí se pueden visualizar en un rayos X. Dentro de los pigmentarios marrones, estos van a darse debido a signos de infección, y estos pueden formarse también en los ductos biliares. Y esto se va a dar debido a la unión de bilirrubina no conjugada con calcio y fosfolípidos. Y esto se va a dar debido a hidrólisis producida por infecciones bacterianas y parasitarias. Dentro de las manifestaciones vamos a tener que en la mayoría de los casos va a ser asintomática, y este va a ser un diagnóstico incidental, es decir, que se va a solicitar una ecografía para alguna otra razón y se va a descubrir la presencia de los litos. Cuando esta ya presenta cólico biliar, también esta puede presentar cólico biliar cuando hay una obstrucción de la salida de la bilis. Este puede producir un intenso dolor de tipo cólico que se manifiesta en el cuadrante superior derecho y tiene la característica de durar menos de 6 horas y que está producido por desencadenantes. De igual manera, aquí vamos a tener lo que es el consumo de comidas ricas en grasas y de alcohol. Y dentro de los síntomas generales tenemos náuseas, vómitos, saciedad temprana, la hinchazón y la dispepsia. Entonces, para el diagnóstico, esta va a ser incidental en el 85% de los casos, como ya les mencioné. Tenemos que pueden presentar cólicos biliares. Ante esto nosotros debemos realizar una ecografía o una resonancia magnética si es que no es concluyente la ecografía. Y encontramos también que los estudios de laboratorio van a ser normales. Dentro de las complicaciones de esta, encontramos lo que es la colecistitis. Ya, como ya les mencioné, esta va a ser la complicación más frecuente de la colelitiasis, y esta se va a dar debido a que hay una impactación prolongada en el conducto cístico. Esto va a causar, esto va a ser más frecuente en las pacientes femeninas, puede estar acompañada o no por una infección secundaria, y se menciona que existe también una forma de colecistitis que no tiene cálculos en el 5 al 10% de los casos. Entonces, aquí tenemos una tabla donde podemos observar la clasificación de esta. La litiásica, que es la más frecuente, se presenta en mujeres, puede generar infecciones por E. coli. Y la clínica típica, que es dolor en el hipocondrio derecho, irradiado, náuseas, vómitos y fiebre. Y dentro de la litiásica, que aquí tenemos que se presenta en el 10%, se presenta en pacientes críticos tras cirugía biliar, nutrición parenteral prolongada, es decir, pacientes que pasen mucho tiempo en cama también,
Puede desarrollar infecciones por microorganismos como E. coli, Klebsiella, Streptococo del grupo D, Staphylococcus o Clostridium perfringens. Suele ser difícil la valoración porque son pacientes críticos, y también tenemos lo que es la colecistitis enfisematosa, y esta se va a dar principalmente en el varón diabético que tenga enfermedad vascular periférica, y está asociado con Clostridium perfringens, ya que puede producir gas. Ya, dentro de las características clínicas vamos a tener el dolor. El dolor va a ser más severo y más prolongado que el cólico biliar, es decir, que dura más de 6 horas. Este igual va a ser desencadenado por los alimentos, y este va a ser irradiado debido a la irritación del nervio frénico. Nosotros podemos aquí diagnosticarlo mediante el signo de Murphy. Ya, este signo consiste en la palpación debajo del reborde costal, con el objetivo de presionar la vesícula biliar. Y se le pide al paciente que inspire, y si es que este manifiesta dolor, tenemos un signo de Murphy positivo. Este puede ser falso negativo cuando los pacientes tienen más de 60 años, y también está asociado con otros signos, manifestaciones clínicas, como son la fiebre, el malestar, la anorexia, las náuseas y el vómito. Entonces también aquí tenemos criterios diagnósticos para la colecistitis aguda, que son los signos locales de inflamación. Tenemos el signo de Murphy, en el dolor en el cuadrante superior derecho, signos sistémicos de inflamación, como es la fiebre, el aumento de la proteína C reactiva, leucocitosis, hallazgos de imagen, como es engrosamiento, edema de la pared vesicular. Tenemos aquí, por ejemplo, la presencia de los cálculos, también el barro biliar, también lo que es líquido perivesicular. Y en la enfisematosa, que es causada por Clostridium, tenemos aire intramural. Y de la interpretación, si es que se sospecha, el diagnóstico es igual a un signo local de inflamación más un signo sistémico de inflamación. Y el diagnóstico definitivo va a ser un signo local con un signo sistémico más cualquier hallazgo de imagen característico. Se menciona que el gold estándar es la gammagrafía con ácido hepatoiminodiacético, pero esa igual no se realiza muy frecuente por su costo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, no se mueve muy bien, pero podemos observar lo que es una vesícula de porcelana, que esto se va a presentar en lo que es la colecistitis crónica. La indicación de una vesícula de porcelana, la vesícula de porcelana tiene la indicación de extirpación quirúrgica inmediata. Ya, entonces dentro de los grados de gravedad de la colecistitis aguda, tenemos el grado 1, que es la aguda leve, que no tiene disfunción orgánica y que no cumple con ningún criterio de la de grado 2 o grado 3. En la de grado 2 no tenemos disfunción orgánica, pero tenemos al menos uno de los siguientes signos, que es más de 72 horas, leucocitosis de más de 18.000, una más en el cuadrante superior derecho, signos de inflamación local significativa, y la de grado 3, en la que tenemos disfunción de al menos una alteración orgánica, como es cardiovascular, neurológica, respiratoria. Podemos tener alteraciones renales con oliguria, aumento de la creatinina sérica, compromiso hepático, un aumento del INR, y hematológico, una disminución de las plaquetas, menos de 100.000. Para el tratamiento la primera indicación es nada por vía oral. Se debe administrar tratamiento de sostén, que es la hidratación. Se debe realizar reposición de electrolitos. También se puede administrar analgésicos, AINES, antieméticos, en el caso de que el paciente presente vómitos. Se recomienda la colecistectomía, también laparoscópica, dentro de las 24 a 48 horas, y también el uso de antibióticos, hasta por 14 días según la gravedad del paciente. Ya, otra de las manifestaciones es la coledocolitiasis. Ya, esta coledocolitiasis se va a dar cuando hay la presencia de estos cálculos biliares que han migrado hasta el conducto colédoco. Esta se va a presentar inicialmente en mujeres. De 5 a 20% se diagnostican en colecistectomías por otros motivos. Se presentan pacientes de más de 40 años. La más común va a ser la secundaria a colelitiasis.
La más común es la secundaria, perdón. La coledocolitiasis primaria va a ser poco frecuente, que va a ser por éstasis. Ya. Entonces, la primaria, como les mencioné, esta va a ser debido a éstasis biliar y es poco frecuente. Se presenta en enfermedades como es la fibrosis quística y en nutrición parenteral prolongada. La coledocolitiasis secundaria, esta va a deberse a antecedentes de colelitiasis, obstrucción del conducto biliar común y espasmo de las vías biliares. Y la coledocolitiasis post-colicistectomía va a ser debido de forma residual cuando se quedan cálculos en el conducto biliar común. Y estos son sintomáticos hasta después de 3 años de la cirugía y también puede ser recurrente por el desarrollo de nuevos cálculos. Entonces, dentro de su fisiopatología, nosotros vamos a tener la presencia de los litos vesiculares que van a causar una obstrucción del ducto biliar común. Aquí vamos a tener una acumulación de bilis en los conductos. Esto va a causar que haya una dilatación de los conductos, lo que va a causar que haya una filtración de la bilis y va a aumentar la bilirrubina conjugada en la sangre. Esto va a llevar a una ictericia, que va a llevar también a la muerte de los hepatocitos que van a liberar fosfatasa alcalina. Ya, dentro de las manifestaciones tenemos igual el dolor en el cuadrante superior derecho. Este igual es de sobremesa, es decir, después de alimentos, y de igual manera va a ser irradiado. En el examen general, dentro de los síntomas generales tenemos las náuseas y el vómito. Tenemos también la colestasis extrahepática que se va a manifestar con ictericia, acolia, coluria y también con prurito. Ya. Dentro del diagnóstico nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas y también necesitamos realizar lo que son pruebas de función hepática. Vamos a encontrar un aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de las enzimas hepáticas, un aumento de la bilirrubina total y directa. En la ecografía nosotros podemos encontrar lo que es el conducto biliar dilatado y una dilatación biliar intrahepática. Podemos solicitar el conteo de células blancas para descartar colecistitis o colangitis. También se puede realizar mediciones de amilasa y lipasa para el diagnóstico de pancreatitis biliar. Recuerden que les mencioné que esta era la causa más frecuente de la pancreatitis aguda. También se puede realizar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para poder observar la lesión. Entonces, dentro del tratamiento tenemos este algoritmo. Tenemos un paciente con coledocolitiasis con confirmación con ecografía. Se debe realizar esfinterotomía endoscópica y extracción de los cálculos. Si es que hay resolución, si es que no hay resolución, se debe intentar tratamientos alternativos como es la cirugía, litotricia o prótesis. Si es que sí, y la vesícula biliar sigue presente, si es que no, se debe controlar la evolución. Si está presente, debemos calcular el riesgo quirúrgico. Si es que es elevado, si es que sí es, no se necesita tratamiento adicional. Si es que no es elevado, se recomienda la colecistectomía laparoscópica electiva. Ya. Tenemos también la colangitis. La colangitis va a ser una infección bacteriana del tracto biliar y esta va a ser secundario a obstrucción biliar o a éstasis biliar. Entonces, para esto nosotros tenemos el desarrollo de una coledocolitiasis. Esto va a causar obstrucción y éstasis. Y como ya les mencioné anteriormente, causa aumento de la presión intraductal. Y a esto se va a añadir una infección bacteriana posterior. Entonces, aquí vamos a tener contaminación de la bilis con contenido intestinal. Y esta puede estar también asociado a estenosis y a tumores de las vías biliares. Dentro de las causas tenemos las siguientes: la coledocolitiasis, que ya les mencioné, que es la más común. Tenemos estenosis biliares, que puede ser de origen congénito, infeccioso, inflamatorio y iatrogénico. Tenemos también obstrucción maligna, infección parasitaria, pancreatitis aguda, divertículo duodenal periampular, manipulación del tracto biliar o fístula biliar entérica. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la tríada de Charcot. La tríada de Charcot va a estar formada por ictericia, el dolor en el hipocondrio derecho y la fiebre intermitente. Y el diagnóstico se va a realizar mediante el conteo de las células blancas. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar leucocitosis. También vamos a tener un aumento de los marcadores inflamatorios debido a la infección. En los hemocultivos nosotros podemos encontrar que generalmente van a ser positivos para Escherichia coli.
Cuando existe colestasis, nosotros vamos a tener un aumento de la fosfatasa alcalina. También vamos a tener los signos de colestasis, que son aumento de la fosfatasa alcalina, la bilirrubina total y también con un aparecimiento de ictericia. Dentro de los hallazgos imagenológicos, tenemos que la ecografía va a ser para el diagnóstico de primera línea y también podemos encontrar en esta lo que es dilatación biliar intrahepática o la estenosis. También lo que me olvidé mencionarles es que cuando un signo de riesgo es cuando ya el paciente progresa de lo que es una triada de Charcot a una pentada de Reynolds, que va a estar conformada por la triada de Charcot añadida a hipotensión y alteración del estado mental, lo que nos muestra que nuestro paciente está complicado. Dentro del tratamiento se puede sugerir realizar drenaje biliar junto con antibiótico-terapia. La necesidad de drenaje biliar se va a clasificar en grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de las necesidades del paciente. En el grado 1 no se va a necesitar en la mayoría de los pacientes. El drenaje en el grado 2 se dice drenaje endoscópico percutáneo quirúrgico temprano para todos los pacientes, y en el de grado 3 va a ser urgente en todos los pacientes. Y eso es todo, Doc. Bueno, yo les voy a hablar ahí. ¿Sí me vas a decir algo? No, pensé que estaba desactivado su micrófono, Doc, por eso. No. Bueno, vamos a hablar rapidísimo de lo que es el síndrome de intestino irritable. Eso no vemos todavía, ¿no es cierto? No, Doc. Ya. ¿Se abrió ahí? Sí, Doc, sí se ve. Ya. Bueno, entonces el síndrome de intestino irritable, seguramente ustedes han haber escuchado bastante de este síndrome, que es bien común en gente joven, principalmente en mujeres. A ver, espera un minuto que estoy. Pum, pum. Sí se ve, ¿no? Sí, Doc, sí se ve. Chuta. Qué relajo, oye, ¿qué es esta cosa? Ay. ¿Qué ven ustedes ahorita? ¿Solo la primera diapositiva? Sí, Doc, solo ahorita sí se cambió la segunda que decía definición. Sí, pero no quiero así. Qué relajo ahí. Estoy harto ya de esta cosa de virtual, no. Todos, Doc. ¿Y ahí qué salió? Yo solito. Ah. No, Doc, sí se está con síndrome de intestino irritable nada más. La portada está, Doc. Es que yo veo otra cosa, yo veo que estoy sentado en unas sillas como en modo conferencia, dice. No, pero eso no importa, Doc, eso no vemos nosotros. Nosotros sí vemos la presentación. Ah, paciencia. No, eso no es. Qué iras, oye, no sale como quiero que salga y no, yo no puedo ver nada de la diapositiva. Veo unas diapositivas chiquiticas. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, entonces el síndrome de intestino irritable. ¿Qué es lo que tenemos que saber entonces? No. ¿Sí se ve ahí? Ahí sí, sí. Ya, chévere. Sí, ahí ya Entonces, está.
Síndrome de intestino irritable, entonces, es una característica del dolor abdominal crónico, recurrente, disconfort asociado a la alteración de la vía intestinal. Principalmente el dolor es en la parte baja del abdomen, ¿sí? En el hipogastrio, por lo general. Epidemiológicamente hablando, la prevalencia en Estados Unidos es de 3 al 20%. La proporción es mayor en mujeres, 2 a 1, más en personas de raza blanca. Tenemos que tener en cuenta que se clasifica en síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, estreñimiento o la mezcla de los dos, ¿sí? Por lo general, el más común es con constipación. El síndrome de intestino irritable es muy común en nuestro medio, muy común. Yo les diría que en la consulta gastroenterológica, si quieres, el 60%. En China y en Japón es muy común este tipo. Por eso es importante conocerlo, ¿sí? Bueno, estos son datos medios solo para saberlo, pero lo que quiero que se lleven la idea es que es bien común en nuestro medio. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para desarrollar síndrome de intestino irritable? Uno puede ser el riesgo puede ser la depresión del paciente, o sea, un estado emocional ansioso con depresión, acontecimientos vitales adversos, por ejemplo, muerte de algún familiar, problemas amorosos, puede traer estos problemas, hipocondria, sexo de antibióticos, nos puede causar un problema con diarrea principalmente y una intolerancia a los alimentos, que eso cada paciente sabe a qué es intolerante. Eso es importante saber. O sea, el síndrome de intestino irritable, ustedes han de haber dado cuenta que hay pacientes que están estresados o se van en el baño con diarrea o pueden constiparse. Fisiopatológicamente no está claro por qué se da, pero posiblemente sea trastorno de una motilidad anormal del intestino, por una hipersensibilidad visceral, por una inflamación de bajo grado o por el estrés en sí. O sea, principalmente me refiero a inflamación secundaria de diarreas, que es lo que habíamos hablado en las diapositivas anteriores, ¿sí? La fisiopatológicamente hablando, el síndrome de intestino irritable con componente diarreico, las propagaciones de las amplitudes del movimiento de la motilidad del colon va a ser amplias y por eso voy a tener diarreas. Va a haber un aumento del reflejo gastrocólico, ¿sí? O de la hipersensibilidad rectal. En cambio que el síndrome de intestino irritable con componente constipación puede haber una disminución de las contracciones segmentarias, por eso las heces se van quedando ahí, ¿sí? Y disminución de las contracciones de gran amplitud, que es lo que estábamos hablando. También puede haber una disfunción autonómica con una disfunción simpática adrenérgica asociadas, pero bueno, eso es lo que se ha visto en este tipo en los diferentes tipos de síndrome irritable. El dolor, ¿por qué se va a dar? Por aumento de la contracción de gran amplitud que pueda tener el paciente, contracciones del idioma terminal. Por ejemplo, cuando el paciente ingresa, come grandes cantidades de grasa, por ejemplo, papas fritas o fritadas en nuestro medio, se ha visto que puede el paciente tener más molestias, ¿sí? Discretamente también se ha visto que puede haber un aumento de la duración y de la frecuencia de las contracciones del yeyuno, pero eso se ve en estudios de motilidad, que son estudios muy caros y muy finos de hacerlo, o sea, no se hace en cualquier lado, porque ya les digo, los equipos son demasiadamente caros. Y este tipo de estudios más se hacen en laboratorios para investigación de fisiología digestiva. Es posible que las alteraciones motoras observadas en la síndrome de intestino irritable sean secundarias a algún problema primario también. Por ejemplo, un cáncer. El otro tema que es importante es toda la hipersensibilidad visceral, donde, como pueden ver en la diapositiva, participan un montón de
factores. Uno puede ser el estímulo periférico nociceptivo, las neuronas aferentes, que esto la verdad esto me imagino que ustedes vieron en fisiología digestiva en tercer año. Es algo amplio, pero es importante conocerlo, que la hipersensibilidad visceral puede tener también desembocar un síndrome de intestino irritable. Recordemos que hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo y que también pueden darnos síntomas de síndrome de intestino irritable. Hay gente que puede estar con dolores que para una persona un dolor puede ser insoportable, pero para otra no. A eso nos referimos con el umbral del dolor bajo. Sobre el eje cerebro-intestino, acordémonos que el cerebro es considerado el segundo cerebro, ¿sí? Es importante saber que... ¿Sí? ¿Pasó algo? No, ¿puede repetir eso del umbral del dolor, por favor? A ver, déjame ver. ¿Esto o esto? Sí. Lo del dolor, perfecto. Bueno, lo que te decía es que hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo. O sea, puede ser que a ti un golpe no te moleste, pero puede ser que otra persona lo bote al piso. Y eso sí se ha visto en el síndrome de intestino irritable, que hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajito, entonces cualquier molestia que tengan puede amplificarse muchísimo y puede el dolor tener peores consecuencias. A eso me refería. O sea, el umbral del dolor en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable va a estar más bajo y por eso su percepción va a ser más alta que en otros pacientes. A eso me refería. Ya llegó. Listo, gracias. Ya, con el respecto al eje del cerebro-intestino, por decirles que lo que más me interesa es que ustedes sepan que el intestino es considerado el segundo cerebro, ¿sí? Y lo que pase acá puede repercutir en el intestino. Entonces, si es que yo estoy acá con problemas, estoy acá con mucho estrés, ustedes han de haber visto que hay pacientes que con mucho estrés se van en el baño con diarrea. Y entonces eso también tenemos que tener claro. Me voy a pasar un poco esto de aquí porque esta diapositiva aquí me parece interesante saber la parte psicosocial de lo que es el síndrome de intestino irritable. Los factores genéticos más los eventos psicosociales pueden repercutir y alterar el sistema digestivo. ¿Sí? La depresión, la ansiedad y la somatización de enfermedades son las asociaciones muy comunes en el síndrome de intestino irritable y que pueden de alguna forma perjudicar más el estado del paciente. Del 40 al 94% de pacientes con síndrome de intestino irritable van a estar afectados. Por eso es importante, y ustedes cuando se sienten en su consultorio, ustedes se van a dar cuenta al paso de un paciente que tiene ansiedad y posiblemente les diga que están con algún tipo de estreñimiento o dolor o constipación. ¿Sí? Eso es muy típico en estos pacientes. El diagnóstico clínico se puede diagnosticar sin pruebas adicionales, pero es importante ir descartando si no hay algún tipo de organicidad. ¿Sí? No se requiere un estudio endoscópico de rutina, pero por ejemplo en un paciente mayor de edad que tenga signos de alarma como sangrado, pérdida de peso, anemia, sí es recomendable hacer el estudio endoscópico. Hay que evaluar si hay factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco o el alcohol. Y evaluar si tienen los criterios de Roma, que ya los vamos a ver. Estos criterios de Roma, como su nombre lo dice, fueron implementados en Roma, ¿sí? Hace muchísimos años atrás. Ahorita estamos con los Roma 4, que no se ha grabado en la diapositiva. Déjame ver si es que está por acá. Sí, acá está. Espérenme un rato para... Espérenme un minuto, aquí creo que tiene que estar.
Sí se ve, ¿no? Sí, Doc, sí está. Ya. Perdón, no se me grabó en la otra presentación esto de aquí. Entonces aquí estamos, lo que es lo Roma. Roma, en la ciudad de Roma, hace muchos años atrás, se reunieron algunos médicos gastroenterólogos para sacar criterios diagnósticos de las enfermedades funcionales. ¿Sí? Ay, ya. Aquí tenemos el Roma 4. Entonces, el paciente que tiene dolor y molestia abdominal recurrente durante 3 días por mes, durante los 3 meses previos, asociado a 2 o más de los siguientes criterios: que está relacionado con la defecación, que está asociado a un cambio de la frecuencia de las evacuaciones y que está asociado a un cambio de la forma de las evacuaciones, con inicio de los síntomas de al menos 6 meses del diagnóstico. Es importantísimo esto, pienso que es la diapositiva más importante de toda la presentación. Relacionado con la defecación, obviamente, preguntarle al paciente si es que el dolor alivia cuando logra defecar. Es que está asociado con un cambio de la frecuencia, o sea, el paciente les va a decir si está con diarrea, con constipación, ¿sí? Eso es importante saberlo. O que el paciente tiene un componente mixto, o sea, diarreas con constipación o con normalidad, ¿sí? Los signos de alarma del síndrome de intestino irritable le hemos hablado y creo que esto se va a aplicar a muchas otras cosas más, como por ejemplo pérdida de peso, el inicio de los problemas en pacientes mayores de 50 años, cuando lo despiertan en la noche, o una historia de enfermedades de cáncer, ya tendrán que ustedes proponerle hacer una endoscopía. Laboratorialmente, una hemoglobina baja, va a haber un aumento de los leucocitos y un aumento de la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Físicamente, en los hallazgos físicos, anormalidad en el examen, fiebre, sangre oculta en heces, cuando se manda a hacer por los laboratorios. Todo eso de ahí tienen que ustedes ya asustarlos, porque podemos estar ante otro problema que no es funcional, sino orgánico. Acordémonos que lo orgánico es lo que yo puedo ver como un cáncer, un pólipo, y lo funcional es todo lo contrario. O sea, lo que yo puedo ver puede ser un problema neuromuscular. Entonces, el síndrome característico del síndrome intestinal prácticamente es constante en el 95%, es el dolor abdominal. Puede ser difuso, localizado, pero es más frecuente en el hipocondrio, en el hipogastrio, o sea, en la parte baja del abdomen. Característicamente opresivo, punzante y de baja intensidad. Respeta el sueño. Cuando el paciente la despierta en la noche, preocúpense porque eso puede ser orgánico. Está presente en el síndrome intestinal irritable, con la alteración del hábito intestinal está presente en el 90% de los casos. Hay un predominio de estreñimiento más frecuente en el diagnóstico con mujeres. Las heces son caprinas, de mucosidad y sin sangre. ¿Sí? En cambio, el síndrome intestinal irritable con predominio de diarrea puede ser diurno en la mañana, semilíquido mezclado, con abundante gas y urgencia rectal. Es importante que ustedes, esta escala de Bristol, ustedes la conozcan, porque esto le pueden ustedes presentar a su paciente y decirle, bueno, de qué tipo es las heces. Como ustedes pueden ver, el tipo 1 es como hacen los conejos, y el tipo 7 es cuando es totalmente líquida, y estaríamos hablando de una diarrea. Lo normal se considera en 3 y 4. Es importante que ustedes conozcan esta escala de Bristol, que les va a ayudar para que el paciente de ustedes les ubique qué tipo de heces es la que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a tener también distensión abdominal en el 70-85% de los casos. Otros síntomas digestivos, es todos los que están ahí mencionados: náuseas, vómitos. Y es importante también saber que esa distensión abdominal podría estar en relación con síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Y por eso es lo que el paciente va a estar distendido el estómago. Entonces, entre los pruebas diagnósticos pues, se recomienda para descartar el origen orgánico, acordémonos de esa palabra orgánica y funcional, ¿sí?
La colonoscopía, el PCR y todos los exámenes que están ahí, es importante dosificar y ver a quién se le manda. Obviamente a un paciente joven que sin síntomas de alarma no le vamos a pedir una colonoscopía, pero sí podríamos estudiar, por ejemplo, la tiroides, ¿sí? O si es que todo con métodos no invasivos para no causarle mucho molestia al paciente y para que no gaste mucho en exámenes, ¿sí? Entonces es importante saber que las pruebas diagnósticas en ciertos pacientes no da lugar tampoco a un aumento significativo en el diagnóstico de la enfermedad gastrointestinal. Es importantísimo que para el diagnóstico sepamos los criterios Roma 4 y saber lo que son las pruebas, los signos y síntomas de alarma que ya hemos hablado. El síndrome de intestino irritable en pacientes de menos de 50 años que cumplen criterios de Roma 4 y que no refieren síntomas de alarma pueden ser tratados sin precisar más exploraciones complementarias. Importante. Y pacientes de más de 50 años con algún síntoma de alarma que ya le hemos hablado un montón de veces, pueden, o los del grupo anterior, que no mejoran tras un periodo razonable de tratamiento, se puede solicitar una colonoscopia. Diapositiva es importante también, que la conozcan. Ya, bueno, entonces quisiera ahora ir al tratamiento que es importante sobre los que vamos a utilizar. Acordémonos que el síndrome de intestino irritable, como es vamos a tener que utilizar antiespasmódicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Por ejemplo, nosotros aquí lo que más utilizamos es el bromuro de pinaverio, más simeticona. El problema de esta medicina que es antiespasmódico, ¿sí? Va a ayudar y va a trabajar, su mecanismo de acción es en los receptores de acetilcolina. El problema de esta medicina del bromuro de pinaverio es su costo. Cada pastilla vale $2. Es carísimo. También tenemos en primera línea lo que es la trimebutina, que son antiespasmódicos de acción sin acción anticolinérgica, ¿sí? Actúa en el bloqueo de los canales de sodio que permiten entrada de calcio, ¿sí? La trimebutina nosotros actualmente la utilizamos sola o acompañada. La podemos acompañar con simeticona, que es Ay, se me fue el nombre. Aquí tenía unos pastillos, ¿no? Trimebutina más simeticona, que es Se me fue el nombre. Bueno, en fin, mato dos pájaros de un tiro, uno dolor y otro distensión. Acordémonos que la simeticona nos va a ayudar para la distensión abdominal. Déjame ver si es que aquí tengo para indicarles. Actibutin S se llama ahorita que me acuerdo. Esta es la trimebutina. No sé si pueden ver. Déjame, no sé, ya me he olvidado hasta cómo quitar Ahí está ese es el Actibutin S. Tenemos en esta presentación, perdón, este es el Actibutin Flora. Este viene con trimebutina y con fibra. Este le vamos a dar al paciente que está con estreñimiento y dolor. ¿Sí? Y en cambio la trimebutina con simeticona le podemos dar a un paciente que está con distensión abdominal. Cuando no mejora con nada el paciente, cuando el paciente está ansiosa, está con llanto fácil, podemos tratar con antidepresivos, ¿sí? Tricíclicos, que se utilizan en dosis bajas, ¿sí? Mejora el dolor, mejora el sueño, mejora el tránsito, ¿sí? Y también mejora un poco lo que es el estado de ánimo. Por eso nosotros utilizamos el antidepresivo ya cuando todo ha fallado, cuando el estilo de vida, porque estos pacientes usted tiene que decirles que comiencen a hacer deporte, porque si tienen una gran carga emocional necesitamos disipar eso de ahí. Entonces, si es que no mejoran con los antidepresivos, ya ha hecho deporte, ya toma agua y no mejora, está indicado dar un aminotriptilina en dosis muy bajitas de 25 miligramos, por lo menos unos 3 meses, y va a haber mejoría. Con respecto a la diarrea, el manejo se va a hacer con la loperamida, principalmente, pero es importante que la loperamida jamás hay que dar en pacientes que tienen diarrea de origen infeccioso porque puede dar un megacolon tóxico y el paciente se puede morir.
Es importantísimo eso. La diarrea, ¿cómo la voy a manejar? No leche, no granos, no grasas. Y recomendar la racecadotrilo, el esmecta que hay en el mercado y la loperamida que no hay en el mercado. Aquí lo que tenemos en el Ecuador es el esmecta. ¿Sí? Con respecto a los, en cambio, los pacientes que tienen estreñimiento, sí podemos dar laxantes osmóticos, pero hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, lo mejor es dar el polietilenglicol porque ese no hincha tanto el estómago como la lactulosa. El psyllium, eso venden en las farmacias, es una fibra que son formadores de los tubitos de esos para que el paciente pueda. Eso venden en la Fibeca, creo que vale $15 cada frasco, es poco caro. Bueno, esta parte de los trastornos psiquiátricos, acuérdense que es muy importante, ustedes no lo van a manejar, a no ser que sean psiquiatras, pero en la parte de gastroenterología, nosotros sí podemos manejar más que nada únicamente este de aquí, que es la amitriptilina, ¿sí? En dosis bajas. No nos se metan en algo que no saben. Y esto que les se lleven para toda la vida, porque puede ser que tengan algún paciente con intestino irritable y que ya le han dado de todo y estén tentados en darle un antidepresivo. Deriven al psiquiatra, siempre. Es mejor que él maneje esto para un poco, para que un poco ustedes no carguen todo el peso, porque estos pacientes son muy demandantes, muchas veces no van a mejorar con nada y es mejor que ustedes también se respalden en un médico psiquiatra para el manejo de los antidepresivos. ¿Sí? Bueno, esto es más de psiquiatría, esta última parte. Pero lo importante es siempre la relación médico-paciente. Pacientes con síndrome de intestino irritable es importantísimo. Acuérdense que están ante un paciente con ansiedad, con depresión, que tiene muchos problemas y que lo único que van a ustedes a buscar ayuda. Por eso la relación médico-paciente tiene que ser excepcional y darle esa confianza al paciente de que han descartado todo tipo de organicidad y que el problema de él es más funcional. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Hola. ¿Me preguntas? Mejor. Creo que no, Doc. Bueno, chicos, ¿y de aquí cuándo es que ya nos despedimos? El 20 dice, Doc, por ahí. Bueno, entonces, Caro, tú me habías dicho de unas preguntas. ¿Qué pasó con las preguntas? Todavía no hacemos, Doc, pero ya vamos a hacer Harán para pronto, mandarle. harán Ya, pronto para ver cómo. ya, Doc, esta semana le mando. Ya, chévere. Y de ahí, no te olvides, Caro, también de ir a hacer las demás notas para tener todo y con eso subir. Ya, Doc. Ya. Eso, chico, entonces, Caro, de aquí el lunes, a ver qué estamos hoy de fecha. 29, Doc. Ya, el lunes nos vemos entonces, en la tarde, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Ya que tengan una buena tarde, chicos, cuídense. Hasta Igual, luego. Doc, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Doc.